Buenas noches a todos los que ven este video. Hace un ratito compartimos un estudio bíblico eh, importante porque nos ayuda a comprender el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Lo estamos repitiendo ahorita porque consideramos importante que quede registrado en grabación, tanto para los que lo oyeron lo puedan repasar, como también si alguien más gusta escucharlo, pues vamos a subirlo por ahí a YouTube, a redes sociales, por si alguien está interesado en estos temas. Espero yo que sea de mucha utilidad, de ayuda para comprender la escritura. El tema se llama el Día del Señor y es muy importante para nosotros saber en qué tiempo nos toca estar viviendo, porque justamente así le dijo el Señor Jesús a los fariseos. Les dijo: ustedes saben distinguir que va a ser mal clima porque ven que el día está nublado y saben distinguir eso, pero no saben distinguir el tiempo en que les toca estar viviendo, las señales de los tiempos. Y bueno, hoy en el mundo estamos viendo muchas señales de este tipo, donde se está cumpliendo la escritura al pie de la letra, y es por eso que estos estudios son muy importantes, para darle información a la gente de qué es lo que va a suceder aquí en la tierra, qué es lo que viene al mundo, cómo es que van a suceder estos acontecimientos y estar preparados para ello, ¿verdad? Porque todo creyente sabe que el Señor Jesucristo va a regresar aquí a la tierra por segunda vez, y para nosotros entonces debería de ser de suma importancia estar preparados para este día, para este momento. Entonces vamos a comenzar hoy. Siempre le pedimos a Dios que nos guíe, porque sabemos que solamente es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos comprender las Escrituras. No es por inteligencia, no es por capacidad humana, es a través del Espíritu Santo del Señor que nosotros logramos entender su palabra. Así que hace rato hicimos oración para que este estudio fuese comprensible, y creo que seguimos todavía con la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender esta parte de la palabra. Y vamos a comenzar. El tema se llama el Día del Señor, que este concepto del Día del Señor es equivalente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o también equivalente a lo que es conocido en la Escritura como el tiempo en el que el Señor viene a juntar a sus escogidos, pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Todo lo que vamos a estudiar hoy se centra y se basa en dos capítulos que, si usted tiene Biblia, quisiera que tuviese a la mano para que fuese comparando lo que dice una parte de la Escritura y la otra parte de la Escritura, que son dos capítulos que se relacionan entre sí, que los encontramos el primero en Mateo capítulo 24, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, y el segundo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, que esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo a su siervo el apóstol Juan. 6 de Apocalipsis y 24 de Mateo, ahí vamos a encontrar la información en la que nos vamos a basar el día de hoy para hacer este estudio. Quien no comprende las Escrituras, y aquí tenemos un problema porque el libro de Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia más complejos y más difíciles de entender. Entonces suceden dos cosas con quien no comprende la Escritura. Una es que las tuerce. Al que no comprende la Escritura le interpreta a su modo, a su manera, y comúnmente lo que sucede en este caso es que las Escrituras las manipulan o las tergiversan. Y lo segundo que sucede es que mucha gente, al no comprender partes de la Escritura, simple y sencillamente las ignora, y al ignorarlas pues cae en el peligro de no comprender cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, y es lo que no queremos esta noche. Esta noche queremos dar esta información de manera que sea una herramienta necesaria y útil para nosotros como creyentes, acerca del tiempo que estamos viviendo y en qué condiciones nos va a encontrar el Señor Jesucristo cuando Él venga a la tierra, si es que nos toca estar aquí. Y si no, pues debiéramos de pensar que si viniese el Señor y nos encuentra en la condición equivocada, pues qué cuentas le vamos a dar. Entonces por eso hoy vamos a estudiar esto, y vemos primero el libro de Apocalipsis. Dice aquí en nuestro estudio que en la Biblia hay lenguaje complejo, a veces se usan parábolas, analogías, simbolismos, y en ocasiones a nosotros nos es difícil comprender ciertas cosas que están ahí escritas en la Biblia, y por eso a veces tomamos el libro de Apocalipsis como un libro de ciencia ficción o de cuentos o de terror. Lo que hoy vamos a estudiar es un tema muy complicado de comprender, pero también de explicar, ¿sí? Por esta razón es que siempre le pedimos al Espíritu Santo, al Señor, que nos guíe tanto a explicar como a comprender, y vamos a continuar. Hoy en día estamos siendo testigos
de acontecimientos históricos que, aunque en otro tiempo se vieron, se experimentaron aquí en la Tierra, hoy estamos viendo que hay un peligro más grande, con mayor intensidad y escalas que antes no se podían ver. Hace 200 años, hace 200, 300 años, no se veía lo que hoy estamos viendo como humanidad. Hoy estamos viendo ciertamente que hay amenazas de guerras, que hay guerras, y pues guerras siempre ha habido, pero la diferencia es que no había la tecnología, ¿sí?, ni el peligro que hay hoy. Toda la humanidad corre peligro porque hay armas de destrucción masiva, hay bombas nucleares, hay bombas biológicas, y además estamos viendo fenómenos naturales también que anteriormente no se veían a esa magnitud. El sistema de funcionamiento del planeta se está descompensando debido a la destrucción que nosotros los seres humanos hemos estado causando a este planeta. Hay mucha deforestación, hay consumo excesivo de recursos naturales tales como el petróleo, el agua, hay mucha contaminación y hay mucha ambición del ser humano, y eso es lo que está llevando al mundo, a nuestro planeta, a un colapso, a una situación de descompensación, de funcionamiento errático en la cuestión de todo el sistema de funcionamiento de nuestro planeta. Sumado a eso, hoy en el mundo hay naciones que son poseedoras de armamento nuclear muy peligroso, eso ya lo sabemos nosotros, ha estado saliendo en las noticias desde hace varios años, que hay países que amenazan a otros con cuestiones nucleares. Hace muchos años vimos lo que hizo Estados Unidos con algunas ciudades japonesas cuando detonaron las bombas por allá en Hiroshima y en Nagasaki, mucha gente murió. Estamos hablando, no tengo el dato, pero ya son varias décadas que explotó esa bomba y destruyó mucha gente. Si nos ponemos a pensar, y ya tiene, no sé, 40 o 50 años que detonó esta bomba, hoy con la tecnología actual, que el ser humano va dando pasos agigantados hacia elevar la tecnología, hoy seguramente los países que tienen armas nucleares cuentan con armas nucleares todavía más destructivas que las que detonaron en Hiroshima y Nagasaki. Estamos hablando de que hay 9 naciones que poseen armamento nuclear: Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, la India, Inglaterra, Corea del Norte, Francia, Israel. Sí, dice aquí, sumando un total de 19.500 armas nucleares, las cuales son suficientes para destruir la Tierra unas 50 veces. Pero bueno, nosotros entendemos a través de la palabra que la destrucción total de la Tierra Dios no la va a permitir. En otras palabras, Dios no va a permitir al ser humano que se autodestruya, porque Él va a venir aquí a la Tierra para ejercer un juicio sobre la humanidad. Vamos a comenzar estudiando la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Ya ven que les había comentado que son dos capítulos que vamos a estar comparando y estudiando, que son Apocalipsis 6 y Mateo capítulo 24. Y aquí en Apocalipsis 6 la Biblia nos habla acerca de 7 sellos, de los cuales los primeros 4 sellos representan o son representados aquí en la Biblia con 4 caballos que son montados por 4 jinetes. Entonces vemos aquí en el capítulo 6, en el versículo 2, y miré y aquí dice un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí vamos a poner mucha atención, porque justamente aquí tenemos algo muy importante que comprender para comenzar con este estudio. Y es que mucha gente, cuando se le pregunta que quién es este jinete que está montando este caballo de color blanco, hay mucha gente que ha respondido que es Jesús. Hay mucha gente que piensa que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí da unas características y dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces muchas personas aquí dicen, este personaje del que está hablando la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque monta en un caballo blanco, porque tiene una corona y porque está venciendo, ¿verdad? Le fue dado la potestad de vencer. Pero la realidad de las cosas es que no es así. Si nosotros vamos más adelantito y vamos en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11,
19:11, ahí vamos a ver a otro jinete que está montando otro caballo de color blanco, y dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno sabía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí no nos queda ni la más mínima duda de que este personaje que está hablando la Biblia en Apocalipsis 19 es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Pero acá en el 6:2 no menciona que este personaje sea el Verbo de Dios. Menciona solamente que monta un caballo blanco y que tiene una corona y que sale venciendo para vencer. Y aquí vemos un detalle que nosotros vamos ahora a ir a Mateo capítulo 24 en el versículo 4. El Señor Jesús dice así, 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí estamos viendo que cuando en Apocalipsis 6, en el versículo 2 se habla de este caballo blanco, mucha gente piensa que por ser blanco es bueno, que es lo que hoy está pasando en el mundo, con tantas falsas religiones, con tantos falsos maestros y falsos profetas que se están levantando aquí en la tierra para estar hablando lo que dice la palabra, pero de manera torcida. Lo están acomodando al antojo, lo están acomodando a la conveniencia, lo están acomodando, hermanos, tristemente a la apostasía que está escrito en la Biblia que íbamos a vivir nosotros hoy, apostasía. Entonces este primer caballo de color blanco está representando en este caso a las falsas religiones, está representando a los falsos maestros y está representando a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas que de una manera muy sutil se presentan como algo bueno, como algo blanco, haciendo creer a mucha gente que el jinete de este caballo se trata de Jesús, pero la realidad es que no se trata de Jesús. Estamos hablando, hermanos, de religión falsa, y ese es una de las primeras señales que podemos ver aquí en la tierra. Hay quien va a decir, bueno, religión falsa siempre ha habido, y esto es cierto, religión falsa siempre ha habido, pero el día de hoy en este tiempo que tenemos tanto acceso a comunicación, a redes sociales, a computadoras, a cámaras de grabación, a teléfonos celulares, a WhatsApp, a Facebook, a todo eso que nos está hoy ayudando a comunicarnos tan fácilmente, a pesar de estar en un mundo tan grande. Hoy es mucho más fácil que la gente esté distribuyendo mentira, y que estén distribuyendo equivocación y mala interpretación de la escritura en todo el mundo. Es por eso que estamos viendo hoy que estamos llegando al tiempo en que la Biblia predijo y profetizó que se iba a aumentar la ciencia, y entonces con esa ciencia también se está aumentando la difusión de todas estas cosas, y es por eso que hay muchos falsos maestros a través de las redes sociales y a través de todos los medios de publicidad que hay, están surgiendo en el mundo para hablar doctrinas y enseñanzas equivocadas, haciéndose pasar por buenos. Entonces ya vimos lo que es el primer caballo, vamos a ver lo que es el segundo caballo. El segundo caballo lo dice en Apocalipsis 6, en el versículo 3, dice: cuando se abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, que es rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Acá el Señor Jesús en Mateo 24, en el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí está dando un detalle, está diciendo que la paz de la tierra sería quitada. Este caballo o este jinete del segundo sello tiene el poder de quitar la paz. Esto representa
todo lo que estamos viendo en el mundo, de que se oye que se va a soltar una guerra, de que Rusia está invadiendo Ucrania, de que están los problemas por allá en Medio Oriente entre Israel y entre el pueblo musulmán. Estamos viendo que después de una pandemia ha habido muchas carencias en el mundo, muchos negocios quebraron, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas perdieron familiares. Y entonces ya no hay paz en la tierra. ¿Por qué? Porque la gente siempre está pensando en que hay mucha delincuencia, no puede salir a la calle con paz, con calma, porque siente miedo de que lo vayan a asaltar, de que lo vayan a secuestrar, de que lo vayan a asesinar. Entonces esto, hermanos, de quitar la paz en la tierra, nosotros lo estamos viendo hoy en este tiempo que nos toca estar viviendo. Y el Señor claramente dice ahí en el 24, no os turbéis, no os turbéis, o sea, no se preocupen tanto, dice, porque es necesario que esto acontezca. En el versículo 24:6, pero aún dice, no es el fin. Entonces vamos a continuar. El tercer caballo, en Apocalipsis 6, en el versículo 5 dice, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí a un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo, comparando las dos lecturas, ¿sí? Nos está hablando en el versículo 7, Mateo 24:7, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, dice, y terremotos en diferentes lugares. El caballo negro, en Apocalipsis representa carencia, representa hambre y una escasez muy muy fuerte a nivel mundial, donde va a ser muy difícil comprar comida, va a ser muy difícil obtener el sustento, no va a haber trabajo, el dinero no va a alcanzar. Si ahorita nos estamos quejando de que el huevo aquí en México cuesta 50 pesos un kilo o más, hay países donde seguramente están pasándola muy mal por las inflaciones y por las crisis, y mucha gente dice, esto ya se va a detener. Mucha gente dice, con el siguiente gobierno que va a estar en mi país, las cosas van a mejorar. La verdad es que no. La verdad es que esto está determinado, que va a suceder sobre la tierra. Entonces va a haber hambre, va a haber guerras, va a haber enfermedades, va a haber pandemias, va a haber terremotos, va a haber catástrofes. Todo está determinado que va a suceder, y lo dice la palabra del Señor. Tal y como lo estamos viendo que está sucediendo, tal y así es como la palabra de Dios registró que iba a suceder a través de la boca de los profetas, a través de lo que quedó escrito en su palabra del Señor. Entonces va a venir esta escasez, pero bueno, también hay promesas de parte de Dios para su pueblo elegido. Hay promesas de parte del Señor, que el Señor va a sustentar a su pueblo en estos tiempos difíciles. Posteriormente vamos a ver el cuarto caballo, que es de color amarillo. Esto está en Apocalipsis 6, en el versículo 8, dice, y con el 7 y 8, cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hace rato que platicábamos allá, les comentaba yo que aproximadamente hay 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Una cuarta parte de estos 8.000 son 2.000 millones de seres humanos. Y para matar o para perjudicar a 2.000 millones de seres humanos, creo que sería necesaria una bomba nuclear o este tipo de armamento, que por cierto no mencioné que las 19.000 armas nucleares con las que cuentan estos países, que dijimos que tienen armas nucleares, son suficientes y tienen la capacidad para destruir nuestro planeta unas 50 veces. Imagínense nada más, 50 veces destruida la Tierra con el armamento nuclear que hay. Entonces seguramente alcanza para exterminar 2.000 millones de seres humanos a través de alguna guerra, a través de alguna peste, a través de algún armamento biológico que alguna nación vaya a poner en el aire, ¿verdad? Para contagiar, para enfermar a las demás personas. El cuarto sello, el caballo color amarillo, representa muerte, y le es dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar.
Aquí tenemos que notar algo, y es que no se refiere a la iglesia, no se refiere al pueblo del Señor, sino se refiere a la población en general. Va a haber un problema de mucha muerte aquí en la tierra, lo dice la Escritura. Es triste decirlo, es penoso decirlo, da miedo decirlo, pero lo tenemos que decir porque es lo que dice la palabra del Señor. Y viendo lo que está pasando en el mundo, pues no es de dudarse que va a suceder, porque estamos viendo que en el mundo hay mucha ambición, que en el mundo hay mucha maldad, que en el mundo justamente hay armas que tienen la capacidad de hacer esto y más. Entonces no dudemos que va a suceder en algún momento que alguna nación se declare la guerra contra otra, que se comiencen a intercambiar las bombas nucleares, los misiles, las bombas biológicas, y va a ser algo muy tremendo, va a ser algo muy terrible. Oremos para que Dios esté con nosotros y nos guarde cuando todo esto comience a suceder. De manera paralela, entonces, vimos que así como están siendo mencionados los eventos en Apocalipsis 6, también en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo describe los mismos eventos en el mismo orden. Primero, la falsa religión. En segundo lugar, está mencionando los rumores de guerras y que la paz de la tierra será quitada. En tercer lugar, está mencionando el hambre y la carencia, ¿sí? Y en cuarto lugar, se está mencionando la muerte de mucha gente. Y el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, en el versículo 24:8 dice: y todo esto será principio dice de dolores. Estos 4 primeros acontecimientos el Señor Jesucristo los llama o los denomina el principio de dolores. ¿Qué significa esto? Que justamente su palabra lo dice, es el principio apenas, ¿verdad? Vienen muchas cosas más que van a suceder aquí en la tierra. Este solamente es el principio. Entonces vamos a ver ahora, ¿sí?, lo que dice mucha gente. Mucha gente afirma que guerra siempre ha habido, y esto es verdad. Mucha gente afirma que hambres y enfermedades siempre ha habido, es verdad. También dicen que hay terremotos, y hubo terremotos anteriormente, esto es verdad, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que esta vez los eventos van a ser de mayor magnitud y sumamente catastróficos. Como lo dijimos hace un rato, antes no había bombas nucleares, hace 200 años no había bombas nucleares. Las guerras eran con mosquetes, eran con fusiles a lo máximo. Hace 300, 400 años las guerras eran con espadas, ¿sí? Y no había lo que hoy hay, no había el armamento con el que hoy cuentan los países, no había bombas nucleares, no había bombas biológicas, no había bombas de hidrógeno. Pero a nosotros hoy, en este tiempo, nos toca vivir todo eso, nos toca ver cómo el mundo cambió de la era analógica a la era digital. Nos tocó ver cómo surgió el internet, nos tocó ver el surgimiento de aparatos más sofisticados a través de los cuales la gente se puede comunicar de otra manera, y antes no sucedía, ni siquiera cuando yo era niño. Cuando yo era niño hace 30 años no había teléfonos celulares como los que hay hoy. Todos jugábamos con un papalote, jugábamos a las canicas cuando éramos niños, jugábamos con el yoyo, y hoy ya ni siquiera se ve eso. Hoy todos los chavitos están metidos en el teléfono. Entonces estamos viviendo un tiempo diferente. Hoy nosotros vamos a ser testigos de eventos que no se han visto ni se habían visto en tiempos antiguos. El Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 24, en el versículo 33, fíjense, esto es muy importante lo que dice el Señor aquí, en Mateo 24, en el versículo 32, desde el 32 dice: de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, dice, a las puertas. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando vean que la higuera ya tiene la ramita tierna y ya están empezando a brotar las hojas, sepan que ya viene el verano. El Señor dijo: cuando vean que estas cosas ocurren, cuando vean que todas estas cosas empiezan a ocurrir o están ocurriendo, sepan que el tiempo está cerca. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de que Jesús va a venir por segunda vez aquí a la tierra. Y bueno, estamos viendo los eventos, estamos viendo las señales, estamos viendo que todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, ¿sí? Vamos a... Seamos extremistas.
exactamente, no es que seamos extremistas ni que seamos pesimistas, lo que pasa es que hay una obligación, ya hay una responsabilidad de informar esto, porque dice también el Señor ahí en Mateo 24 que mucha gente se va a perder, muchos se van a enfriar, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque cuando comiencen a suceder estas cosas y no estamos nosotros bien fundamentados en la fe y en la convicción de la palabra del Señor, pues mucha gente va a decaer su ánimo, va a decaer su fe y va a dejar de creer. Pero bueno, vamos a continuar. Nos habla la Biblia de un quinto sello en Apocalipsis 6, en el versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, pero espérenme tantito, el quinto sello, vamos a verlo primero, mejor al revés, vamos a verlo de 24, ¿sí? 24:9 de Mateo. Ahí nos está hablando de este quinto sello. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense, aquí vamos a pararnos, vamos a detenernos un poquito, porque este tema va a resultar muy polémico. Si alguien llega a ver este video y es de las personas que defienden y han escuchado la doctrina del rapto, seguramente no les va a gustar esto que van a escuchar a continuación, pero bueno, viene la palabra del Señor. Hay quien habla acerca de una doctrina que se llama la doctrina del rapto y que dice que la iglesia va a ser raptada antes de que venga la tribulación, pero nosotros aquí estamos viendo en palabras del propio Señor Jesucristo en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Le está hablando a sus discípulos, le está hablando en este caso a la iglesia, nos está hablando a nosotros, y el Señor Jesucristo está diciendo: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a ver varios datos aquí, varios detalles muy importantes. En primer lugar, en la Biblia no existe el concepto del rapto, no aparece ninguna sola vez en la Biblia este concepto denominado como rapto. Si vamos a un diccionario de nuestro lenguaje castellano-español, vamos a darnos cuenta que el diccionario dice que el rapto es un delito, que es la privación ilegal de la libertad de una persona. Y bueno, si nosotros aplicamos esa traducción o esa definición a las cosas de Dios, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo no va a venir a raptar a nadie, no va a venir a obligar a nadie, no va a venir a forzar a nadie, al contrario, ¿sí? Nosotros tenemos que reunir los requisitos. Nosotros tendríamos en este caso que calificar para que el Señor pusiese sus ojos en nosotros y nosotros fuésemos de aquellos que van a ser arrebatados. Pero resulta que aquí en el momento de la tribulación no sucede el arrebatamiento, ni antes de la tribulación. El arrebatamiento sucede después del tiempo de la tribulación, y ahorita lo vamos a ver aquí en la Escritura. En todo caso, el concepto correcto y el concepto bíblico para llamar este evento donde el Señor va a juntar a sus escogidos no es rapto, sino es arrebatamiento, porque ese es el término bíblico que efectivamente aparece en las Escrituras, ¿verdad? Entonces vamos a ir por partes y vamos a ver entonces aquí que el Señor dice: seréis entregados a tribulación, y dice: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y ahora vamos a ver allá en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 9. Dice: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Preguntamos: ¿quiénes son estos que murieron por el testimonio y por la palabra de Dios? Todos aquellos que fueron mártires, todos aquellos que han sido mártires por causa del Evangelio, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron muchos de nuestros hermanos que fueron torturados y que fueron matados en el Coliseo, en el circo romano, por cuestión de su fe y también por no aceptar la mentira y la herejía que se estaba distribuyendo en ese tiempo y que se siguió distribuyendo por parte del catolicismo. Y muchos dijeron no, entonces fueron acusados de herejes y fueron asesinados. Y dice aquí la Escritura que todos ellos, los que fueron asesinados, muertos por causa de la palabra de Dios y de su testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos, al igual que nosotros, están allí en su lugar de reposo, en su lugar de descanso, donde están sus almas,
porque la Biblia así lo dice en palabras del propio Señor Jesucristo, que aquellos que han muerto con el Señor van a un lugar de reposo, al seno de Abraham, y ellos están ahí clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra, de los que no, de lo que nos hicieron los que están en la tierra, ¿verdad? Entonces dice que se les da una respuesta y se les dieron vestiduras blancas, versículo 11, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, escuchen aquí por favor, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí, hermanos, se está cumpliendo lo que dijo el Señor Jesucristo: os entregarán a tribulación y os matarán. Por tanto, estamos viendo aquí en la Escritura, hermanos, que efectivamente la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero no se preocupe tanto, porque también hay promesas de parte de Dios, y dice que en este tiempo de tribulación Dios va a proteger sobrenaturalmente a su iglesia, a su pueblo, llevándola al desierto. Dice: le serán dadas 2 alas de la gran águila, para que la mujer huya del dragón hacia el desierto, donde va a ser sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ese es otro tema, no nos vamos a detener en él, solamente estamos dando algunos datos acerca de lo que va a ser la gran tribulación y el arrebatamiento. Entonces vemos que estos dos capítulos son paralelos, porque en 6, 9, 10 y 11 de Apocalipsis estamos viendo que habla de los que han de ser muertos por el testimonio, y en Apocalipsis 24, 9 estamos viendo que Jesús dice: os entregarán a tribulación y os matarán. Ahora fíjense aquí, esto nos va a comprobar que sí estamos hablando de dos capítulos que son paralelos, porque en 24, en el 24, 29, fíjense, siguiendo la secuencia de los acontecimientos, dice Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora nosotros vamos paralelamente a leer Apocalipsis 6 en el capítulo 12, y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. No sé si se den cuenta que está hablando de lo mismo. Y luego dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, hermanos, estamos viendo el sexto sello aquí explicado como señales cósmicas que van a suceder arriba en el cielo, fenómenos en los cielos, señales en los astros. Incluso está registrando aquí la Biblia una lluvia de meteoritos. No es como tal que las estrellas cayesen, porque hoy científicamente sabemos pues que las estrellas no caen, ¿verdad? Pero sí sabemos que lo que cae de arriba del cielo, a forma de antorchas que caen ardiendo de arriba de las estrellas, pues son los meteoritos. Entonces aquí la Biblia está mencionando incluso, ¿verdad?, que va a haber esta lluvia de meteoritos como una señal previa a qué. Vamos a ver en Mateo 24, ¿sí?, en el versículo 30, ¿sí?, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces aquí vemos, hermanos, ¿sí?, que nosotros entendemos a través de la Escritura que el séptimo evento o el séptimo acontecimiento, ¿sí?, conocido como el séptimo sello o el día del Señor, es la venida a la tierra por segunda vez de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer un repaso rápido para que vaya quedando bien claro esto de lo que estamos hablando. El primer sello es un caballo color blanco que representa las falsas enseñanzas, las falsas religiones y los falsos profetas. El segundo sello es un caballo de color rojo que representa que la paz de la tierra será quitada y se van a oír rumores de guerras, ¿sí? El tercer sello es un caballo de color negro que representa carencia, hambre y escasez a nivel mundial, y esto va a detonar lo que va a suceder en el cuarto sello, que es un caballo de color amarillo, donde va a haber guerra, donde va a haber muerte, donde va a haber enfermedades, donde va a haber pestes y va a haber catástrofes como terremotos y
cosas así aquí en la tierra. Entonces el quinto sello, después de aquel momento, va a ser la persecución, la tribulación, donde el pueblo del Señor, aquel que esté guardando su palabra, aquel que esté hablando verdades de la palabra, aquel que esté guardándose en santidad y en fidelidad al Señor, este pueblo va a ser perseguido y muchos van a ser muertos por causa del testimonio del Señor, para completar el número de los que faltan, ¿verdad? ¿Cuáles son los números de los que faltan? Lo vamos a ver a continuación, porque viene un evento, ¿verdad?, donde el Señor va a sellar a su pueblo, donde el Señor va a sellar a sus escogidos, pero estamos haciendo un repaso. El quinto entonces es la gran tribulación. El sexto sello son señales en los cielos, señales cósmicas, donde el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre, dice, y las estrellas, o sea los meteoritos, van a caer del cielo hacia la tierra, y va a haber las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Y después de todo esto, en séptimo lugar, como parte de lo que se conoce como el séptimo sello, ¿sí?, viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez. Espero que hasta aquí vaya quedando claro esto, ¿verdad? Y está compaginado Mateo 24 con Apocalipsis capítulo 6. Están describiendo en este mismo orden cada acontecimiento. Entonces vemos ya y llegamos al séptimo sello, después de este resumen, que también es conocido como el día del Señor. Los profetas hablaron mucho acerca del día del Señor. El profeta Joel, por ejemplo, dijo: toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte, porque viene el día del Señor, porque está cercano. El profeta Malaquías, y de hecho así termina el Antiguo Testamento, cuando el profeta Malaquías dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, antes, dice, de que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces, este día del Señor no es un concepto nuevo, es un concepto que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y justamente sucede durante el tiempo conocido como el séptimo sello. Y en este séptimo sello, durante este séptimo sello, van a ocurrir algunos eventos muy importantes. El primero de todos los eventos, ya lo dijimos, es la aparición de nuestro Señor Jesús en el cielo, que viene por segunda vez, ¿sí? El segundo evento está registrado aquí en Mateo capítulo 24, en el versículo 31, que dice: y enviará, dice, a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, dice, hasta el otro. Entonces aquí, hermanos, con toda claridad, y sin estarnos metiendo mucho en darle vueltas y en estar interpretando la escritura, nos damos cuenta aquí, ¿sí?, que cuando el Señor aparece y hace aparición aquí en la tierra, en el cielo, entonces sucede lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Aquí es clara la Biblia, dice que cuando el Señor venga sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos, dice, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hacia el otro. Ahora, aquí la Biblia nos dice que va a juntar a sus escogidos y los va a llevar al cielo. Ese es otro tema también, pero vamos a dar algunos datos ahorita. Pero resulta que el Señor, como dijo el apóstol Pablo, levanta a sus escogidos en el cielo, en los aires. Esto sí lo dice la Escritura, pero también la Escritura a través de los profetas dice que el Señor junto con sus santos pone sus pies en la tierra de Jerusalén, en el monte de los olivos. Zacarías 14 da esta información. Dice que el Señor, cuando llega aquí a la tierra, Él no va a llegar a Puebla, ni va a llegar a Nueva York. El Señor va a llegar al monte de los olivos, que está en la tierra de Israel. Allí el Señor va a hacer, hermanos, su descenso. Ahí va a poner sus pies, y con Él, dice, su pueblo. Entonces aquí vamos a ver que este evento llamado el arrebatamiento, aquí lo vemos en la Biblia, sucede cuando nuestro Señor Jesucristo hace su presentación gloriosa aquí en la tierra. Entonces, si analizamos las Escrituras, ¿sí?, también en Apocalipsis 7 nos dice que después de las señales en el cielo fueron sellados los siervos del Señor, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo en Apocalipsis 7 que Dios está hablando, ¿sí?, de una cantidad de personas. Fíjense lo que dice Apocalipsis 7 en el versículo 3, dice: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos
de nuestro Dios, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus, dice, de los hijos de Israel. Y aunque los otros 144,000 sellados quedaron ordenados de diferente manera en este libro del Apocalipsis, nosotros, hermanos, también en Apocalipsis 14 podemos ver que se habla de la segunda parte de este mismo evento, ¿sí? Y la segunda parte de este mismo evento son otros 144,000 sellados, pero ahora de todas las naciones de la tierra, o sea, de los que no somos israelitas, de los que no nacimos en Israel, ni tenemos sangre de la descendencia de ellos, pero que sí somos pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos compró con su sangre preciosa y ahora somos coherederos también, copartícipes de las promesas que Dios le dio a su siervo Abraham. Entonces ahí están los 144,000 sellados de la nación de Israel, y en Apocalipsis 14 están los 144,000 sellados de todas las naciones de la tierra. Y también habla de una gran multitud, dice, vestidas de ropas blancas, que salieron de la gran tribulación. Y enseguida vamos a seguir después con lo que sigue el tema, pero hoy por hoy lo vamos a detener aquí. Lo vamos a hacer en varias partes porque es muy extenso, pero terminamos otra vez haciendo un pequeño resumen para que todo esto quede bien claro, y sobre todo los que estuvieron hoy recibiendo el estudio lo puedan volver a repasar y cada vez les vaya siendo más claro en su mente y en sus corazones, porque repito, esta es una información muy muy importante. A esta serie de estudios los vamos a nombrar información que salva vidas, porque eso es lo que van a hacer, hermanos. Hoy en día mucha gente está cayendo en el conformismo de decir, pues yo me voy a ir en el rapto, yo voy a ser salvo por gracia, yo no tengo que hacer obras, ni tengo que portarme bien, ni tengo que obedecer la palabra, porque yo soy salvo por gracia, no por obras. Mucha gente está diciendo, yo ya acepté al Señor Jesucristo como Salvador y peque, haga lo que haga, yo de todas maneras voy a ir al cielo porque yo soy hijo de Dios. Decirlo es fácil, hermanos, decirlo es fácil, vivirlo es lo difícil. Vivir como hijo de Dios es lo complicado, porque para ser hijos de Dios tenemos que llenar muchos requisitos que están en la palabra, y no son difíciles. Por eso el Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil y es ligera mi carga, pero el problema es que no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque nos gusta más lo carnal, nos gusta más la diversión, nos gusta más lo que nos acomoda que la obediencia. El Señor también dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nosotros no queremos tomar ninguna cruz, nosotros queremos vivir cómodamente haciendo lo que queremos sin compromiso alguno. Es por eso que nos cuesta trabajo entender, hermanos, que la palabra del Señor nos ayuda y nos hace comprender cómo debemos vivir. Pero como no nos gusta, hermanos, ser retados, como no nos gusta ser confrontados hacia nuestro pecado y hacia las cosas que no estamos haciendo bien, se nos hace más fácil decir, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Se nos hace más fácil decir, yo me voy a ir en un rapto, en vez de esforzarnos cada día más por calificar para ser ese pueblo del Señor. Nosotros decimos, es más fácil irme en el rapto que esforzarme. Hermanos, esto no debe de ser así. Tenemos que prepararnos, porque la verdad es que Cristo viene pronto y esperemos que nos encuentre preparados. Vamos a hacer el resumen para terminar. Repito, estamos hablando de 7 eventos que son conocidos en la Biblia como los 7 sellos, ¿sí? Y estos 7 sellos tienen que ver con lo que estamos ya comenzando a vivir como raza humana aquí en este planeta Tierra. Ya estamos viendo que está comenzando a suceder este tipo de cosas que la Biblia habla. Estamos viendo en Apocalipsis 6 paralelo con Mateo 24, 7 eventos, donde el Señor Jesucristo los describe de manera consecuente, o los da en forma de secuencia uno tras otro. Y también Apocalipsis 6 los describe en el mismo orden. En primer lugar vemos un caballo que es de color blanco, que representa falsas religiones, falsas doctrinas y falsos maestros que de manera muy sutil se han presentado como algo bueno, haciendo creer a mucha gente que el jinete de este caballo es Cristo, cuando Cristo mismo allá en Mateo 24 dice, se levantarán muchos falsos cristos y a muchos engañarán. Entonces este primer caballo representa la falsa religión. El segundo caballo es de color rojo y tiene el poder de quitar la paz. Esto representa guerras, rumores de guerras, ¿sí?
y entre otras cosas que le están quitando la paz a la gente, el mundo, como la ambición, la delincuencia, el deseo de poder, las crisis económicas, las pandemias, todo eso está quitando la paz. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice lo mismo: oiréis de guerras y de rumores de guerras, ¿verdad? Entonces ahí ya está el Señor también comprobando que de eso se trata este segundo evento. El tercer caballo, dice la Biblia que es de color negro, y esto representa carencia, hambre y escasez a nivel mundial. ¿Por qué dijimos esto? Porque dice que el jinete del caballo tiene una balanza en la mano y está pesando 2 libras de harina o 2 libras de trigo por un denario, que si ya lo comparamos, 1 kilo de harina por lo que cuesta o lo que costaba bíblicamente un denario es muchísimo dinero, y eso significa que todo se va a encarecer, de manera que va a ser muy difícil que la gente pueda tener sustento. Y el Señor Jesucristo también, allá en Mateo 24, está hablando de lo mismo, está diciendo que habrá hambres. ¿Sí? El cuarto caballo es el resultado de todo lo que acabamos de ver, que va a ser muerte. El cuarto caballo es de color amarillo y representa muerte, dice, y le es dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Aquí todavía no habla de la iglesia, aquí está hablando de la población en general, de una cuarta parte de la población en general, que va a haber muerte a través de todo lo que estamos viendo que sucede hoy en el mundo del armamento nuclear, de las guerras, de las armas biológicas, de todo eso que hay. Es como va a ser posible que haya una muerte de tanta gente, casi 2.000 millones de seres humanos. Y el Señor Jesucristo también lo está ya profetizando en Mateo 24, cuando dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá muerte, habrá enfermedades, habrá hambres y habrá terremotos en muchos lugares. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo que va haciéndose paralelo esto en las dos escrituras, y también vemos que el Señor a esto le llama principio de dolores, porque aunque muchos dicen que ha habido guerras, que ha habido hambres, que ha habido enfermedades siempre, esta vez van a ser con mayor intensidad, con mayor magnitud, y van a ser muy catastróficos aquí en la tierra, porque hoy el ser humano cuenta con tecnologías y con armamentos que hace unos años no existían, hace 200 años no existían, ¿verdad? Cuando aquí en México se llevó a cabo la guerra de independencia de México no fue con armamento nuclear, no existía. Y hoy nosotros nos toca estar viviendo este tiempo donde sí existe. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con el resumen. Quinto sello representa, hermanos, que la iglesia va a ser perseguida, que el pueblo del Señor va a ser perseguido. Ya esto se le conoce como la gran tribulación. Paralelo también al Apocalipsis, el Señor Jesucristo en Mateo 24:9 dice: os van a entregar a tribulación y os van a matar, y van a ser aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. Esto significa que la iglesia va a sufrir persecución, y de esta manera la iglesia va a ser probada en fuego. El sexto sello, Apocalipsis lo menciona como señales cósmicas en el cielo, fenómenos donde el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre, las estrellas del cielo van a caer a la tierra, lluvia de meteoritos. Y en Mateo 24:29 el Señor Jesucristo está hablando exactamente de lo mismo. Y después de estas señales en el cielo, entonces vamos a ver lo que se conoce como el día del Señor, o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya dentro de lo que se conoce como el séptimo sello. Dentro de este séptimo sello vamos a ver eventos muy importantes. El primero de ellos es la aparición del Señor en los cielos, que viene con poder y gran gloria. El segundo evento que vamos a ver es que va a juntar, o va a mandar a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Aquí es donde sucede el arrebatamiento. ¿Sí? También, si analizamos las escrituras, aquí es donde va a suceder lo que dice Apocalipsis 7, que van a ser sellados en sus frentes los siervos del Señor, 144,000 de las tribus de Israel y 144,000 de las tribus de los gentiles. Y entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta aquí que llegamos a un punto donde el Señor Jesucristo ya está presente aquí en la tierra. Y a continuación, en el siguiente estudio, vamos a ver qué sucede entonces a partir de aquí. A partir de que el Señor ya está aquí en la tierra, vamos a ver qué es lo que comienza a suceder. Por último, les voy a dar un dato muy importante, y es que cuando el Señor llega aquí a la tierra, el tiempo de la gracia termina y comienza uno nuevo que se va a llamar el tiempo de la ira. Hemos vivido 3 tiempos aquí en la tierra determinados por Dios. El primero se llamó el tiempo de la ley, el segundo
en el que estamos viviendo nosotros se llama el tiempo de la gracia, pero cuando Jesús venga aquí a la tierra, se va a terminar el tiempo de la gracia y va a comenzar el tiempo de la ira. Cuando terminó el tiempo de la ley, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado en la cruz del Calvario, ahí terminó el tiempo de la ley, comenzó el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia termina cuando nuestro Señor Jesucristo aparece aquí en la tierra y comienza un tiempo muy difícil para la humanidad que se conoce como el tiempo de la ira, donde el Señor va a desatar aquí en la tierra algunos juicios y algunas situaciones muy difíciles. ¿Para quién? Para todos aquellos que no hayan querido reconocerlo como Señor y como Salvador. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros, los que estamos escuchando esto hoy, tomemos una decisión y decidamos acercarnos a Dios de corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay promesas, y la promesa es para que todo aquel que haya sido fiel, que el Señor lo dijo, todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Todo aquel que sea fiel hasta la muerte, este va a ser el que va a dar la corona. Y hermanos, cuando Cristo venga, si nosotros somos fieles, si nosotros somos firmes, si nosotros perseveramos hasta el fin, hasta ese momento, el Señor Jesucristo nos va a levantar, nos va a arrebatar y vamos a estar con Él, vamos a reinar con Cristo. Y todo aquel que esté reinando con Cristo va a estar protegido por Cristo, de tal manera que la ira, lo que va a suceder en el mundo, no le va a afectar a todo aquel que ya esté protegido por nuestro Señor Jesucristo. Así que vale la pena el esfuerzo, hermanos. Va a valer la pena incluso que seamos perseguidos cuando venga la gran tribulación. Todo eso va a valer la pena, porque si Dios, hermanos, nos mira, pone sus ojos en nosotros y hallamos gracia delante de sus ojos, el Señor nos va a llevar, nos va a juntar con sus escogidos, nos va a sellar y nos va a proteger durante el tiempo de la ira. Deseamos que Dios los bendiga en esta noche, mi esposa y yo que estamos aquí en esta grabación. Posteriormente vamos a seguir grabando la segunda y la tercera parte de este estudio para que, como dije desde un principio, sirva de herramienta para todo aquel que lo quiera escuchar y todo aquel que quiera tomar una Biblia en sus manos y quiera comprobar si efectivamente la Biblia contiene esta información o no. Así que en esta noche deseamos que Dios los bendiga. Buenas noches.